¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, un nuevo capítulo de Espacio Educativo. Gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación podemos llegar una vez más hasta sus hogares para conversar precisamente de este tema tan importante para nuestro país, la educación chilena vista desde la perspectiva de nuestra región. Hemos hablado muchísimo en los capítulos anteriores respecto de temas generales y también centrados en la educación primaria, secundaria e incluso en la primera parte de la educación parvularia, salas cunas. Hoy día nos vamos a centrar en la educación superior, que como sabemos ha estado en la palestra pública en los últimos 2 años, producto de las movilizaciones estudiantiles, producto de las caras visibles de la Confecha a nivel nacional, pero también de caras visibles aquí en nuestra región. Vamos a hablar respecto del financiamiento de la educación superior en nuestro país y también aquí en los lagos. Para eso nos acompaña en esta jornada la coordinadora de ayudas estudiantiles de la Seremía de Educación de la región de los lagos, María Inés Pérez. Señora María Inés, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. También va a estar en este capítulo Ítalo Borlando, académico de la Universidad de los Lagos y actualmente es el director del Centro de Desarrollo Estudiantil, ¿así se llama? Así es. ¿Es como la DAE antigua? Es la DAE antigua, hoy día llamada DDE, Dirección de Desarrollo Estudiantil. Gracias por la invitación. Y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos de Osorno, el alumno de inglés, me decías tú, ya egresado, Braulio Espinosa. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Bueno, comenzamos de inmediato este programa dedicado, como digo, a conocer el financiamiento de la educación superior. Parte importante de las movilizaciones se han centrado en algunos temas que tienen que ver precisamente con aquello, con el endeudamiento que muchos estudiantes y la mayoría de los estudiantes tiene al egresar de alguna carrera, con el precio de algunas carreras, y en ese sentido aparece esta palabrita de la beca. ¿Qué oferta es la que hoy día tiene el Estado de Chile, el gobierno de Chile a través del Ministerio de Educación para los estudiantes que quieran ingresar no solo a la universidad, sino que a la educación superior en general? ¿Y qué cambio ha habido producto de estas movilizaciones? Porque cambios hubo. Había becas antiguas y hay otras que se han ido o aumentando en número o incluso abriendo algunos otros pequeños espacios que según el Estado, según el Ministerio, es lo que se puede hacer con los recursos que tiene hoy día nuestro país. Sí. En primer lugar, yo quiero saludar a los televidentes y agradecer al Ministerio que nos ha convocado a este programa, porque es un tema para los padres, y es un tema para la familia, y es un tema para los jóvenes. Las ayudas estudiantiles, becas y créditos, fíjate que haciendo una especie de historia, cada año ha ido en aumento. Los gobiernos se han preocupado de esta materia, porque es muy importante que nuestros jóvenes, cuanto más preparados estén, cuanto más calificados estén, van a ir en beneficio del futuro de nuestro país. Es así que desde años anteriores a la fecha hemos aumentado, especialmente en este último tiempo, el número de becas y crédito, pero en cantidades bastante importantes. Yo te diré que hace un par de años atrás, por ejemplo, las becas de aranceles que existían dentro del Ministerio de Educación, yo diría que eran como unas 6, ¿ya? Que podían postular prácticamente los alumnos que ingresaban a las carreras y a las universidades del Consejo Rector. Para las universidades privadas, para los institutos y centros de formación técnica, que es un espacio que cada vez va creciendo más, las becas y créditos eran muy limitadas. Yo digo que actualmente estamos a la par. Hay muchas becas y créditos que tanto pueden postular los alumnos y estamos en proceso, estamos en este momento postulando. Fíjate que eso tampoco existía. ¿Ya? Están postulando los alumnos de cursos superiores que ya se están en las universidades y postulan a crédito y postulan a becas para cursos superiores, así se llama. Estamos en el periodo del todo el mes de octubre para ese proceso y parte de noviembre, y en noviembre empezamos casi todo el mes con los alumnos que ingresan por primera vez a las entidades de educación superior. Ahora, cuando se creó este crédito con aval del Estado, se llamó, precisamente para las instituciones privadas. Y no universitarias, institutos profesionales y centros de formación técnica, hubo una gran polémica. Primero porque se decía se le va a entregar recursos a los privados. Así es. Y
ahí salió esto de la tasa de interés, que ahora se rebajó de un 6%, a un y que estaba en entidades bancarias a un 2% y sacando a los bancos. Sacando a los bancos. ¿Ha sido eso un cambio fundamental, importante? Como estamos en el proceso, como te contaba, de postulación, tanto para los alumnos antiguos como ya viene para los nuevos, fíjate que los padres, la familia, son los más contentos frente a esto. Porque cada joven que postulaba a un crédito y se adjudicaba este crédito, prácticamente años pasaba endeudado. Era como que se le otorgara un crédito, no sé, pues hipotecario más o menos, ¿ya? En la educación superior. Y mucha gente todavía, muchos profesionales jóvenes todavía están muy endeudados con este crédito. Pero ahora, fíjate, bajó al 2%. Entonces, los padres, las familias están muy contentos con eso, me lo han dicho y se lo han manifestado al secretario ministerial de Educación, a las autoridades de nuestra región, que es un gran avance. Es un gran avance. Fíjate que con el endeudamiento de los jóvenes, todo lo que es becas y crédito ha hecho que cada vez el ingreso a la educación superior para ellos tengan muchas alternativas. Ya no es la alternativa que teníamos antes. No, ahora no. Amplia gama. ¿Con quienes ya tenían un crédito al 6%, eso también se rebaja o solo es para los nuevos? Sí, no. Se rebaja. Ya. Se rebaja, porque con la ley de presupuesto se rebaja como corresponde ahora al 2% para todos. O sea, es retroactiva. Es retroactiva, ya, sí. Eso es importante. Sí. Don Ítalo, quiero preguntarle respecto de lo que significa para una universidad del Estado como la ULA, pero que tampoco recibe solo recursos del Estado, sino que muchos son autogestionados, de hecho la mayoría. Recibir alumnos en condiciones más vulnerables, es así la realidad, donde sí llegan muchos con crédito y muchos con becas. ¿Qué diferencia hay para una casa de estudios como ustedes en recibir a alumnos en estas condiciones versus otras universidades donde los alumnos efectivamente pagan directamente? Se ha dicho que eso también produce un problema, una brecha en los recursos directos. Bueno, yo creo que primero contextualizar. En el caso de las universidades estatales en general, el aporte fiscal, el aporte del Estado no supera el 14%, ¿ya? Lo que se denomina aporte fiscal directo. Por otro lado, hay una vía de financiamiento que es el aporte fiscal indirecto, que también ahí se genera una brecha tremendamente grande e injusta, en el sentido de que el AFI está concentrado prácticamente en un 80% en las universidades grandes y de mayor trayectoria que la nuestra, Universidad de Chile, Universidad Católica. Normalmente el 5% de ese AFI el que se distribuye acá en la zona, por lo tanto, también hay, digamos, inequidad en la forma en cómo se distribuye este presupuesto. Por lo tanto, las universidades, como la nuestra, estamos obligados a autogestionar, ¿ya? Por lo tanto, nos obligan a buscar vías de financiamiento que no sean, digamos, los aportes estatales, como forma de complementarlo. Ahora, en términos de los alumnos, el tipo de alumno que llega a nuestra universidad es alumno que normalmente pertenece a los quintiles más bajos, primero, segundo y tercer quintil. Por lo tanto, ese estudiante viene normalmente con fondos solidarios, ¿ya? Y la brecha que se genera entre el arancel referencial y el arancel real, normalmente el estudiante no es capaz de asumirlo, o la familia hoy día no es capaz de asumirlo. Por lo tanto, ahí la universidad, o nuestra universidad, ¿qué es lo que hace? Aporta a través de un fondo denominado fondo interno ese diferencial, ¿ya? Por lo tanto, no hay, digamos, un ingreso vía caja, por llamarlo de alguna manera, en forma mensual. El alumno que llega con beca, si bien es cierto, sí, genera, digamos, estas remesas ministeriales cada cierto periodo de tiempo, pero se habla de que del año 90 al año 2010 la cobertura de becas ha aumentado 18 veces, ¿ya? Lo cual es cierto, efectivamente, ¿no es cierto?, se ha producido aquí un despegue en términos de los beneficios ministeriales del estudiante, pero hay una realidad que está oculta, que es la tasa de deserción y la tasa de permanencia del estudiante dentro del aula. Entonces también ahí se genera una problemática, que es cuando el estudiante ya no cumple los requisitos para poder mantenerse dentro del sistema de beca y beneficios. Es decir, la beca, ¿no es cierto?, lo va a cubrir bajo ciertas condicionantes, ¿ya? Duración de la carrera más 1,5 años.
¿Qué pasa allí? Normalmente estudiantes que vienen desmejorados, básicamente por las características socioeconómicas. Normalmente el estudiante permanece en la carrera, en la universidad, más tiempo de lo que lo cubre el beneficio. Ahí se nos genera, digamos, este problema de financiamiento. Si pudiéramos ver cifras, no sé si en Puerto Montt o a nivel general en la ULA, tomando Osorno y Puerto Montt, ¿qué cantidad de alumnos tienen beneficios de fondos solidarios o becas? Yo me atrevería a decir que alrededor de un 90% de estudiantes hoy día tienen beneficios fondos solidarios aproximadamente. Ya no beca, fondo solidario, porque finalmente, claro, ¿no es cierto? El fondo solidario no es otra cosa que un préstamo que hoy día está haciendo el Estado. Claro, es un crédito en definitiva, no es la beca. Por lo tanto, el alumno con beca o nuestros alumnos con becas son minoritarios. Definitivamente la cantidad de becas son insuficientes hoy día para cubrir las necesidades de las características propias de nuestros estudiantes. A eso me refiero, digamos, en nuestro contexto universitario, Universidad de los Lagos. Sí. Quiero preguntarte, en tu calidad de presidente de federación, estudiante, que obviamente has estado participando de lo que han sido estos últimos años, digamos, de manifestaciones, de movilizaciones estudiantiles, pidiendo algo súper taxativo y uno podría decir, con buenas palabras, extremista, de llegar de lo que tenemos hoy día a la gratuidad absoluta. Uno dice, chuta, ¿cómo se pega ese brinco? ¿Cómo se da ese salto? Claro, después han aclarado muchos, también presidentes de federaciones, de la Confechi, que es un proceso gradual. ¿Sientes tú que con lo que se está haciendo se va en ese camino o originalmente no están de acuerdo con lo que está realizando el Ministerio y el Estado? Bueno, primero partir dando las gracias por el espacio. Pocas veces se dan estas instancias donde se pueda debatir en torno al tema de la educación, que como bien tú lo comentas, ha estado bien en boga en los últimos años y nosotros hemos puesto sobre la mesa el tema de la educación. Bueno, primero partir diciendo de que con respecto a algunos alcances que hicieron los panelistas anteriores, por ejemplo, el tema el crédito de la rebaja del 6 al 2, de no haber sido por las movilizaciones, no estaríamos hablando de ese tema hoy en día. Ya eso hay que dejarlo bien en claro, de que cuando asumió el gobierno actual no venía esta propuesta al menos de una rebaja, sino es por las movilizaciones, yo creo que difícilmente se hubiese dado. Lo segundo, un poco también, compartiendo con el director de desarrollo estudiantil de acá de Puerto Montt, nosotros los estudiantes de la ULA bordeamos, corréjame si no me equivoco, el 70-75% de los estudiantes pertenecen a los 3 primeros quintiles, que son los más bajos. Bueno, y efectivamente, como decía él, el tema de las becas y eso son insuficientes muchas veces para nuestros estudiantes. Pero volviendo al punto que tú me comentas de la gratuidad de la educación, claro, en primera instancia fue un tema que bastante chocante, por así decirlo, de la forma quizás que se pidió y de esta gran masividad que se logró reunir en torno a la demanda, que por lo demás hizo mucho sentido también en la sociedad. Ahora, yo creo que es un tema que se puede alcanzar, efectivamente en el corto plazo o mediano plazo, no de un año para otro como se pretendía quizá en alguna instancia, o como algunas personas o muchos estudiantes. Como que dio la sensación de repente, como que lo pedían para mañana. ¿Sí? Claro, claro. Era la gran demanda, pero en el camino uno se va dando cuenta también de que no es tan fácil, de que no es tan simple. Sobre todo en el actual modelo con el que funciona Chile, ¿no es cierto? Pero no renuncian a realizar ese proceso. O sea, no, de todas maneras estamos nosotros obviamente todavía peleando por esa gran demanda frente a muchas otras que también tenemos. Y respondiendo un poco a la pregunta que nos estábamos desviando, de que si creemos nosotros de que con las políticas actuales que se han ido instaurando se va en esa línea, yo francamente creo que no vamos en esa línea. Ya, yo creo que si efectivamente han habido más becas, se han inyectado más recursos, pero eso yo creo que también responde a una lógica. O sea, si un país crece al orden del que está creciendo Chile, se habla de un 6% anualmente, en que todos los años ingresan más recursos, en que todos los años ingresan más estudiantes de educación superior, tienen que aumentar la cobertura. Es como una cosa lógica. A mayor demanda de estudiantes ingresando a la universidad, tienen que aumentar los recursos y los aportes. Yo creo que las actuales políticas no van en la línea de la gratuidad, porque, bueno, ya lo ha dicho el mismo ministro, él no cree en la gratuidad de la educación, cree que es una política regresiva. Nosotros creemos que sí se puede lograr y que la educación es un derecho, ¿ya? Al ser un derecho adquirido, no debiera discriminar si yo pertenezco al primer quintil, al quinto, al cuarto, al tercero. Los derechos son adquiridos y no discriminan. Se argumenta por ahí también de que con la plata de todos los chilenos, ¿cierto?, no tenemos por qué financiarle la educación a los estudiantes que sí pueden, que en este caso pertenecerían a las familias de mayores ingresos.
Claro, esa podría ser una realidad y es lo que mucha gente que dice, no, en realidad tienen razón el ministro, no podemos pagarle con nuestro dinero la educación a las familias más ricas. Pero el porcentaje de estudiantes, al menos del quinto quintil, por ejemplo, en la Universidad de Los Lagos, es muy bajo, es menos del 10%. Entonces también esa es una realidad que es un poco sesgada, creo yo, porque los estudiantes que pertenecen a las familias más acomodadas dentro de las universidades del CRUCH, y me atrevería a decir de las 16 estatales, es muy bajo, es muy, muy bajo. ¿Qué decimos nosotros? Efectivamente, se le puede financiar a estos estudiantes que son bajo el porcentaje que yo te comento, pero si sus padres son de mayores ingresos, con una reforma tributaria, como una reforma tributaria, no como este ajuste que hace, con una reforma tributaria, de verdad, esta familia, su padre, estaría pagando mayores recursos, mayores impuestos, y a su vez eso se retribuye con que su hijo pueda asistir a la educación superior gratuitamente. Ahora, otro tema que en una de esas se tomó los titulares, digamos, fue el no al lucro. ¿Ustedes están en desacuerdo con que existan universidades privadas o con que haya lucro en la educación? Que por cierto es ilegal, pero... Claro, partir de la base que efectivamente en nuestra Constitución dice que ninguna educación... Perdón, algo que nunca queda claro. Dentro del CRUCH, que es el Consejo de Rectores, hay universidades privadas. Bien, la Católica, la de Concepción, la Austral de Valdivia. Son universidades privadas que son consideradas tradicionales, pero no son del Estado. Entonces... Por eso se hace diferencia. Está las 25 del CRUCH y las 16 del CUECH, que son las estatales. Bueno, y de ahí yo también tengo mis reparos con la Universidad de Chile que sacaría yo, que hablaría de casi las 15 nomás. Efectivamente, el tema del lucro ha sido también otro de los temas polémicos de las demandas estudiantiles. Algunos sectores que, claro, piensan o suponen de que nosotros lo que queremos es estatizar todo y no queremos instituciones privadas. Al menos yo creo que un sistema mixto podría convivir perfectamente, siempre y cuando, y aquí yo creo que es la palabra clave, no se logre con recursos públicos. ¿Qué venía pasando en los últimos años y con algunas políticas que quería implementar este gobierno? Él decía, el gobierno hablaba de nivelar la cancha, ¿ya? Decía, las 25 del CRUCH no solamente entregan buena calidad de educación, lo pongo entre comillas, sino que también hay universidades privadas que entregan más calidad que ustedes, en términos simples. Entonces es injusto de que solamente ustedes reciban aportes del Estado, siendo que instituciones privadas también entregan buena calidad de docencia. Entonces nivelemos la cancha, metamos a todos en este saco, a 60 universidades, y que se compitan por estos recursos. ¿Qué pasó? Salió el tema del lucro, ¿no es cierto?, en donde efectivamente muchas de esas instituciones, que probablemente algunas también, o la mayoría, no desconozco la cifra exacta, entregan probablemente buena docencia, pero se comprueba de que estas instituciones lucran con la educación, es decir, ven a la educación como un negocio más. No pretenden en su esencia, yo creo, formar estudiantes, sino que lo ven como un negocio. Entonces, aparte de estarse llenando los bolsillos de dinero con todos los altos aranceles que además cobran, y las altas matrículas que también cobran, incluso mucho más que las universidades del CRUCH, querían recibir aportes del Estado, siendo que nosotros como universidades estatales ya estábamos recibiendo, como decía acá Don Ítalo, menos del 15% de aportes fiscales directos, siendo que son universidad estatal. Entonces ahí dijimos nosotros, no puede ser, no es posible. Si ustedes lucran, si ustedes hacen negocio con la educación, háganlo. Bueno, de partida eso está prohibido, pero ya, regúlenlo, hagan lo que quieran, pero no reciban aportes del Estado. Esos aportes tienen que ir a las universidades del Estado. Ok, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar un poquito de las cifras en términos de poder entenderlas. Esto de que ha dicho el gobierno, crecer al 60% de cobertura. ¿Qué significa eso? Porque tengo una pregunta para ustedes que están ahí. ¿Qué significan realmente estas cifras? Porque uno de repente no las entiende mucho y una de esas podemos explicarlas un poquito más. Todo eso sí, a la vuelta de esta pausa que ya realizamos aquí en Espacio Educativo. Voy a ir a... De la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo.
Nada de tonto. PTR ahora es móvil. Ahora los minutos son tuyos. Todos los minutos que no uses al mes los traspasas al siguiente. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Regresamos para seguir hablando sobre educación en esta oportunidad respecto del financiamiento de la educación superior. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Yo les dejaba planteado antes de la pausa el respecto de las cifras. Se ha hablado del 60% de la población chilena que podría tener cobertura en estas becas y créditos. Incluso se llegó a decir el 60% de la población chilena va a poder estudiar gratis. Yo hoy tengo dos preguntas. Una, ¿qué significa realmente este 60%? Porque se habla en quintiles. Y uno sacando la extrapolación, claro, cuando se habla de primer, segundo, tercer quintil, estadísticamente sería el 60%, pero si uno va a las cifras reales, hay más que el 60% de personas ahí, claro, porque somos más los de clase media y clase baja que los que están más arriba. ¿A cuánto realmente llega la cobertura de becas, de créditos que puede entregar el Estado o que en este minuto está entregando el Estado? En este momento llega alrededor de más de 300.000 estudiantes a nivel nacional. Y unas cifras regionales es unos 17.000 y algo estudiantes de nuestra región. Mira, creo que la cifra nacional son 365.000, sí, algo así. Sí, pero cuando uno escucha son casi 1.200.000 de... Sí, pues. 1.200.000 estudiantes de la educación superior, entonces a mí no me calza el 60%. Claro, lo que pasa, yo creo que ahí es importante poder aclarar este concepto de que se refiere al 60% de esos tres primeros quintiles, claro, o sea, no al 60% de la población estudiantil. Claro. Ahora, otro concepto que es súper importante también... Cosa que cuando se dice la cifra uno dice, wow. Claro, 60% no es del universo total de estudiantes, sino que el 60% de la sumatoria primero, segundo y tercer quintil. Ahora, yo creo que hay otro tema también que es importante aclarar, que habla el Ministerio aquí de becas y créditos, ¿ya? Por lo tanto, la cobertura no necesariamente es cobertura de beca, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que a lo mejor ese 60% es cubierto mayoritariamente por crédito y no por beca. Entonces también hay un concepto que no está claro, a mi entender, no sé si usted a lo mejor me puede ayudar, pero queda la sensación de estos dos conceptos, que son absolutamente distintos entre sí. O sea, uno es la beca, que es un dinero que no se devuelve, ¿cierto? Eso es gratuidad. Gratuidad. Sí. Y el otro es un crédito, que si lo devolvemos. Por lo tanto, a lo mejor esta cobertura de un 60% va a estar pensada mayoritariamente en asignar mayor crédito y no mayor cantidad de becas. La verdad que eso todavía no lo tengo claro, no aparece en ninguna parte con absoluta claridad como para decir efectivamente, ¿no es cierto?, las políticas de Estado apuntan a aumentar la cobertura de beca o simplemente vamos a aumentar la cobertura de crédito. No sé si ahí nos puede... Es becos y créditos. Es beca, los dos. Ya. Es becas y créditos. Pero cuando hablamos de becas, es como un premio al esfuerzo, ¿cierto? Para determinados alumnos que frente a su vulnerabilidad es un alumno meritorio y un alumno exitoso en el ámbito escolar. Cuando hablamos con los jóvenes que están en la enseñanza media, por ejemplo, nosotros les conversamos que si optan hacia la educación superior o su esperanza, sus sueños de su familia y de ellos es optar por la educación superior, tiene que haber un esfuerzo previo a la enseñanza media. ¿Por qué? Porque para optar a becas y créditos hay tres cosas que tienen que tomar en cuenta. Uno, principalmente, son las notas de enseñanza media. Dos,
es todo el puntaje de la PSU. Si han habido buenos aprendizajes, buenos rendimientos, ¿cierto? Va a haber también, se supone, un buen rendimiento y un buen puntaje en la PSU. Y el tercer aspecto es la situación socioeconómica de la familia. Yo digo por experiencia profesional, y las políticas educacionales actuales también lo están reafirmando. Yo te digo que cuando existen alumnos de alta vulnerabilidad social, que sus familias son catalogadas como vulnerables, y ese joven o esa joven es un estudiante meritorio, el Estado lo acoge y se lo entrega gratuitamente la educación. Me consta en lo profesional, como te digo, por mi trayectoria en el Ministerio, y cada vez las políticas educacionales de los gobiernos lo han ratificado. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿dónde tenemos la brecha del problema de otorgar becas a los jóvenes? Es cuando hay un promedio de notas bajo, como de 5, 5,2, claro, 4,5 y un puntaje bajo de la PSU. Pero yo creo que aquí sea un fenómeno también que es interesante y yo creo que es necesario de abordar y que lo podamos discutir. El estudiante hoy día que llega a la universidad, paradójicamente, no es el estudiante de los primeros quintiles, a lo que llega a las universidades tradicionales me refiero. ¿Por qué razón? Porque este estudiante normalmente trae serias deficiencias en su proceso formativo. Por lo tanto, normalmente en la prueba de selección universitaria no es exitoso. ¿Ya? Por lo tanto, ese estudiante queda excluido del sistema tradicional. ¿Qué fenómeno se produce allí? La familia se endeuda para poder financiar la carrera en una universidad privada. Por lo tanto, si uno hace un análisis un poquito más frío de esto, normalmente nosotros no estamos recibiendo a los alumnos más vulnerables. ¿Quiénes están recibiendo a los alumnos más vulnerables? Son las universidades privadas a través de tremendos endeudamientos familiares. Yo quería también hacer ahí algún alcance, justamente quería tocar ese tema que planteó don Ita, lo que para nosotros, bueno, partimos de la base que las becas para nosotros no son gratuitas. Estamos de acuerdo, yo digo que quise colocarlo como gratuidad porque no se devuelve el dinero, pero estamos claros y te lo iba a preguntar porque noté que moviste la cabeza cuando yo lo dije, porque efectivamente, a ver, además de otros conceptos, la beca cubre el arancel referencial, sí, claro, que nunca es el arancel que cobra efectivamente la universidad, y eso lo podemos discutir después también. Bueno, efectivamente, en todo caso, hasta donde tengo entendido la Universidad de los Lagos, la brecha del referencial es una de las más bajas, sí. Pero como partía diciendo, las becas para nosotros no son gratuitas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando partimos esta demanda de la gratuidad no fue antojadizamente, esto es. Nosotros partimos de la demanda de la gratuidad, bueno, primero porque, como decía en un comienzo, para nosotros la educación es un derecho, y segundo, siempre se pensó para el fortalecimiento de la educación pública en Chile. No solamente la educación superior, sino que en todos sus niveles, preescolar, básica y media. Pero en el caso que estamos discutiendo hoy en día de educación superior, nosotros queremos que las universidades públicas se fortalezcan, ¿ya? Y justamente vemos durante los últimos años, no solamente este gobierno, sino que los gobiernos de la concertación, que dejó muy de lado a estas universidades, vemos que vamos en el camino contrario. Cada día las universidades públicas cuesta más que se financien. La Universidad de los Lagos menos del 15% lo recibe de aportes fiscales directos. Tienen que autofinanciarse, cobrar aranceles, cobrar matrícula. Entonces, en la línea de la gratuidad iba el fortalecimiento de la educación pública, es decir, más inyección de recursos. Hago este preámbulo para explicar un poco el tema de las becas. ¿Qué pasa con las becas? Las becas, hablando en términos casi empresariales, las becas van a la demanda y no a la oferta. Es decir, la beca va al estudiante. Yo le entrego recursos a un estudiante X que puede ver dónde estudia. No necesariamente en educación pública, puede irse a cualquier instituto privado. Pero ahí no estamos fortaleciendo la educación pública. ¿Qué decimos nosotros? Que los recursos de las becas se asignen a la institución, es decir, a las universidades públicas, para que tenga mayores recursos, pueda entregar una mejor calidad de educación y a su vez atraer a estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que si se sigue entregando la beca al estudiante, es decir, a la demanda, finalmente puede invertirlo en una educación privada, que no estoy en contra de eso, quiero recalcarlo, pero no estamos ayudando a la universidad pública. Y yo creo que ahí está el gran problema de que efectivamente se está aumentando la cobertura, se está aumentando los dineros, pero se sigue yendo en la misma línea. Con el tema de los créditos también. Efectivamente se sacaron a los bancos, se bajó la tasa de interés, pero los estudiantes se están endeudando igual. Ahora no se endeuda con el banco, sino que se endeuda con el Estado. Claro, sacaron a los bancos, que era un poco más terrible, ¿cierto? Aparte de endeudarse con un banco, siendo que estoy estudiando, la deuda permanece. Ahora, obviamente se flexibiliza, bajan los montos, bajan las cifras, pero el endeudamiento sigue igual.
Ahora también, por último, yo creo importante decir que nosotros también estamos apuntando a algo mucho más profundo, que es también un cambio en el modelo de cómo se ve la educación actual. Ya muchos, inclusive también los últimos gobiernos han visto la educación o la instauran dentro de un modelo mercantilista, ¿no es cierto?, donde el que tiene mayor ingreso puede acceder a una mejor educación. Nosotros efectivamente estamos apuntando a un cambio de modelo y eso es un proceso largo. Y por último, disculpa que me alargue, con el tema de la PSU también concuerdo. Efectivamente, doña María Inés habla de los estudiantes que con buenas notas pueden acceder a becas. Claro, eso es efectivo. Nosotros también creemos que en algún nivel tiene que ir el tema del mérito. Tiene que haber un cortavisa. Claro, pero nosotros decimos la meritocracia en este contexto actual de cómo está la educación pública no está funcionando. ¿Por qué? Porque justamente los estudiantes que tienen mejores notas no son los más vulnerables. Los estudiantes que tienen mejor puntaje en la PSU no son los que estudian en el liceo municipal. Los estudiantes que sacan sobre 600 puntos o sobre 500, 550, que por ejemplo piden algunas becas de corte, no son los que van al liceo A20 o al Z51, liceos con números, sino que es el que su familia pudo pagarle una mejor educación para ir a un colegio privado y efectivamente tuvo una mejor formación y sacó buen puntaje. Si vemos los índices de estudiantes de efectivamente liceos municipales, que son los que atienden a la población más vulnerable de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que ingresa a la universidad vía PSU es bajísimo, es muy bajo. Entonces, ese tema del mérito para estudiantes vulnerables es hasta por ahí nomás, un poco contradictorio porque no está ayudando al estudiante más necesitado. Justamente por eso, porque efectivamente se ha demostrado que la PSU es segregadora. Incluso va relacionado con mayor ingreso de la familia, mejor resultado PSU. Bueno, a propósito de eso, el ministro acaba de, hace poquitos días, Tomás, decir que va a proponer, creo, un cambio en el sistema de ingreso a la universidad, parecido al que tiene Estados Unidos. El ranking. Una cosa así más con ranking. Sí. Pero yo quiero decirle a Ítalo que... Braulio. Perdona. Braulio. Yo quiero decirte que para postular a las becas, todas las becas tienen requisitos. Sí. Y los requisitos de algunas becas de arancel es el primero y segundo quintil. Claro. O sea, los jóvenes que caen dentro de esa lógica compiten entre ellos, claro. O sea, meritorio, con 550 puntos la PSU, y si están dentro de los primeros quintiles, está destinado a ellos. A ellos. Y por eso te digo, o sea, si el Estado los acoge y le entrega la educación gratuita, incluso es más, o sea, a ellos se le entrega becas y crédito, y con todo eso ellos cubren el total del arancel real de la carrera, no solo el referencial. Ahora, justamente ese es un tema para mí súper clave. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué el Estado o el gobierno... El real y referencial. Sí, pues, claro, porque ustedes lo pidieron en un momento. O sea, claro, los meten beca por metro, pero cubren el arancel real. Sí. Claro. Porque hay universidades, que hay millones de pesos en diferencia entre la beca y un arancel que puede costar 2 o 3 millones de pesos anuales dependiendo de la casa de estudio. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cómo se fijan los aranceles referenciales del ministerio? Y claro, como hay libre mercado, una universidad puede cobrar lo que quiera. Claro. Bueno, yo me imagino que lo harán a través de la comisión que existe de acreditación. Existe una comisión dentro del ministerio que fija eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que ellos buscaron para hacerlo? No, yo no... Bueno, ahí hay temas de estudios de mercado, todo eso, pero el tema es, creo que ahí va un poquito... Porque finalmente, bajo este esquema, el estudiante se sigue endeudando. En definitiva, el estudiante nunca va a ser capaz, tenga beca, de cubrir 100% el arancel. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos arancel, la composición de un estudiante tipo, beca, lo no cubierto por la beca, fondo solidario, ¿ya? Y si no le alcanza con fondo solidario, normalmente la universidad, ¿qué es lo que hace? Aporta fondo interno. Por lo tanto, hay un porcentaje que no es menor, del orden del 25% aproximadamente, que sigue siendo deuda del propio estudiante. Sí. Entonces, una deuda del propio estudiante y otra para universidades como ustedes que, que no tienen una condición económica así como para regalarla. Correcto. Están haciendo un tremendo esfuerzo, claro, en poder prestarle el diferencial que no es cubierto por la beca. En definitiva, yo siento que la beca o el sistema de becas en Chile tiene que apuntar al arancel real y no al referencial. Si no, el tema de la deuda, del endeudamiento del estudiante va a ser un problema histórico, es decir, no se va a resolver.
Ahora, perdón, Braulio, Sí. me imagino que estás de acuerdo con que las becas deberían cubrir el arancel real, pero si fuera por eso uno puede cobrar lo que quiere y te lo van a tener que cubrir. O sea, también ustedes proponen, he escuchado por ahí, he visto, he leído, que se puedan fijar de alguna manera los precios, que los que quieran se pueda cobrar, se cobre, pero que sean acorde a la realidad. No, de hecho, hay una propuesta viene de ahora de las últimas propuestas del ministro, de en que efectivamente se regularía el arancel de referencia con el real, donde por ejemplo, creo, aunque me corrigen, leí también, algunos criterios serían, por ejemplo, la calidad, si efectivamente estos estudiantes el día de mañana, cuando egresen o se titulen, tienen un nivel, van a percibir un ingreso que vaya en relación con lo que pagó por la carrera. Entonces se están estableciendo algunos criterios para efectivamente regular este tema, que al final cada institución cobra lo que le parece. Así es que, bueno, eso yo creo el tema de... Me había olvidado delante, con respecto a lo que mencionaba Anita, lo del endeudamiento que tienen las familias. En Chile se dice que el 85% de la educación de los estudiantes la pone la familia, y solamente un 15% lo pone el Estado, cuando en otros países creo que al revés, o la cifra es muy superior. Inclusive lo propuso la OSD, ¿cierto?, en su momento, claro, diciendo que Chile tenía que aumentar ostensiblemente los recursos para que la familia se haga cuando en el país estamos tan ávidos de triunfos y cosas a nivel mundial, sobre todo en el deporte, bueno, tenemos algunos triunfos que no son muy agradables. Somos la segunda educación más cara del mundo en términos de educación superior, comparado con la OCDE. Claro. O sea, somos más caros que ellos, y también la primera más segregadora, dicen. Y una de las en Latinoamérica que menos invierte que menos gasta en gasto público en educación también. Sí, pero hay un aspecto, porque como estamos hablando aquí solo de la educación universitaria, sí, pero hay un aspecto súper importante que es la educación técnica. Sí. ¿Conversamos de eso a la vuelta? Ya, bueno. Porque también está dentro de la educación superior. Lógico. Todo eso a la vuelta de estos comerciales. Vamos a ver también qué otras ofertas, por decirlo así, tiene el Ministerio de Educación, tiene el Estado de Chile, para también quienes estudian ahí, en los institutos técnicos, institutos profesionales. A la vuelta de esta pausa. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Nada de tonto, PTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. De regreso aquí en Espacio Educativo, seguimos conversando respecto del financiamiento de la educación superior, universitaria, técnica y profesional. Por eso es que hay algunas novedades que se vienen para el próximo año, hay una oferta de becas que va a seguir creciendo. Cuéntanos un poquito de eso. En la pausa anterior yo le decía, claro, estamos hablando de lo que es la educación universitaria, pero un aspecto muy importante que está creciendo cada vez más es la educación técnica. Que es muy necesaria. Que es muy necesaria. Además, que si hablamos de los quintiles más bajos, precisamente son
ese grupo de alumnos y alumnas que ingresa a la educación técnica. Fíjate que durante muchos años, y se ha incrementado ahora, está la beca Nuevo Milenio. La beca Nuevo Milenio es una beca que no exige PSU. Por lo tanto, mucha gente que su sueño había sido ingresar a la educación superior, lo está haciendo ahora. Personas, ¿verdad?, que tuvieron que egresar de la enseñanza media incompleta, que pudo completar su enseñanza media ahora, tiene la posibilidad de seguir en la educación superior a través de estas carreras técnicas. Incluso es más, existe la beca de excelencia técnica. ¿Ya? Y además, claro, porque nuestro país también necesita técnicos, no solamente profesionales. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aparte de la beca Nuevo Milenio, está la beca de excelencia técnica, y también los créditos también están asignados para ello. Ha crecido mucho aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, las entidades de institutos y centros de formación técnica que se han instalado y albergan muchos jóvenes, y son los de bajos ingresos. Es una buena medida también, para que muchos jóvenes puedan optar por eso, porque si terminan una carrera técnica de 2 años y medio de duración, pueden seguir después una carrera universitaria. Puede ser ese el primer paso. Así es, entrada, sí, sí, también. Donita, usted fuera de cámara nos mencionaba junto a Braulio una idea, decías tú, que nació en la USACH hace un tiempo atrás y que parece va a ser implementada de parte del Estado, que tiene que ver con una beca como de nivelación, de poder... Claro, justamente para evitar un poco este tema que yo mencionaba hace un rato atrás, de la deserción o la tasa excesiva de permanencia de los estudiantes dentro del sistema universitario, lo cual obviamente encarece esta mochila tanto para la universidad como para el Estado. Lograr que uno salga en los años que corresponden. Correcto, y así pierden beneficios también. Claro, Sí, claro, y también. finalmente Sí. la pérdida de beneficios, ¿no es cierto?, también es un cortapiso que el Ministerio tiene allí, y de ahí para adelante el estudiante, cuando permanece por tasas superiores a la duración de la carrera, normalmente se le genera un problema mayor de financiamiento. El Ministerio, a partir de este año instauró una nueva beca y un nuevo esquema, en realidad, que va a revolucionar un poco el sistema educativo, que es el propedéutico, que básicamente consiste en captar talento de la enseñanza municipalizada, básicamente, llevarlos a la universidad antes de que ellos ingresen al sistema formal y nivelarlos. Básicamente es un sistema de nivelación de estudio financiado, en este caso, por el Ministerio. Yo creo que es una buena medida que va a permitir, en cierta forma, poder generar las condiciones de entrada, las condiciones académicas e intelectuales de entrada de los estudiantes, para que este salto a la educación superior no sea, digamos, tan traumático como está ocurriendo hoy día. Hoy día nos encontramos con estudiantes tremendamente desmejorados. O sea, uno al entrar al aula, sobre todo con estudiantes de primer año, es notable y evidente que el estudiante viene con serias deficiencias. Y eso no se logra porque el estudiante, al entrar en el sistema universitario, entra en un esquema tremendamente competitivo, en la cual, si no logra entrar en ritmo rápidamente, el estudiante está destinado a un fracaso. Quiero preguntarle a los dos. Respecto a esto también, que ha propuesto, de hecho, el ministro Beyer, decir que las carreras sean más cortas. Por ejemplo, como es en Estados Unidos, en Alemania, en algunos otros países donde se hace un bachillerato general. De hecho, hay algunas universidades en nuestro país que usan este modelo. Y luego, y voy a poner mi carrera para periodismo en Estados Unidos se estudia después, se estudia 2 años, después de este bachillerato. En cambio, acá son 5 años. Sí. Entonces, Mínimo. ¿cuál es su visión respecto de esta propuesta porque esto que usted me dice de nivelar, claro, es en el verano y todo, pero es como un bachillerato express? Claro. Yo creo que las tendencias mundiales van para allá. O sea, estamos apuntando, ¿no es cierto?, a la disminución de la duración de las carreras y también a facilitar las tasas de titulación. Hoy día nosotros nos encontramos con un fenómeno que yo creo que es transversal a todo el sistema universitario chileno, en las cuales las tasas de titulación son bastante bajas. ¿Por qué razón? Porque finalmente el esquema que hoy día tiene el sistema universitario chileno para poder titular a los estudiantes se constituye en una tremenda barrera de salida, cuando en la práctica no debiera ser así. O sea, si el estudiante fue capaz de terminar su currículum en el periodo relativamente normal, si hablemos de 5 años, 5 años y medio, 6 años, significa que el alumno ya tiene las capacidades
para poder salir al mercado laboral. Pero normalmente nosotros le estamos colocando un tremendo muro, ¿no es cierto? Que dura 1 o 2 años más. Que dura 1 o 2 años más. Y normalmente el estudiante, en tasas no menores, reprueba esa instancia. Por lo tanto. Y muchas veces pasa, perdón, que sí, en la época de tesis, así de simple, en la época de tesis uno encuentra un trabajo y deja botar la carrera. Claro. Porque ya entra el mundo laboral y ahí quedó la carrera. Digamos. Claro, por lo tanto, hoy día las tasas de titulación en general del sistema universitario chileno son bastante bajas. Justamente por eso. Porque en el fondo hoy día el estudiante no entra preparado a la universidad. Eso hace ya que su permanencia dentro de la universidad sea superior a la esperada. Segundo, las tasas de titulación también están siendo frenadas por el mismo esquema. Por lo tanto, yo creo que hoy día estas tendencias mundiales que hay al acortamiento de las carreras van a ser replicables en algún minuto acá en Chile. Y lo mismo, ¿no es cierto?, buscar mecanismos de salida de titulación que sean más expeditos y que permitan efectivamente al estudiante titularse y no tener este tremendo universo que tenemos hoy día de estudiantes egresados y no titulados. ¿Qué miras tú eso? Que justamente estoy en ese caso yo estoy estudiante egresado y yo siempre en conversaciones internas con amigos tengo la misma visión de que si uno mi carrera son 9 semestres de pedagogía, 2 semestres más de mención en traducción, si uno aprueba todos los cursos o la malla completa, quiere decir que fue porque tengo los conocimientos básicos o al menos ya estoy dispuesto a poder ejercer el día de mañana. Pero se nos pone esta barrera de la titulación que, como dices tú, se alarga. En el caso nuestro, al haber bastante demanda de profesores de inglés, se puede trabajar sin el título. Ya como los colegios llaman a concurso, por ejemplo, no se llenan porque no se presentan profesores titulados, hay un permiso que da la provincial para poder a estudiantes de inglés ejercer solamente egresados. Entonces muy atractivo, por ejemplo, para compañeros míos que la mayoría está trabajando sin tener el título. Empiezan a ganar cierto su sueldo y les es más difícil sacar el título todavía. Pero bueno, ya ese otro... ¿Y ese permiso cuánto dura? ¿Cuánto dura ese permiso? Se renueva año a año. Se renueva puede ser eterno. Eterno. Llega un punto que el cuando... colegio dice ya, sabes que, no sé, pues si lleva 3 años, el mismo estudiante perdió el permiso, apuran a sacar tu título, te podemos contratar. Siempre y cuando no llegue un profesor titulado. Claro, y se llama concurso. Ahora un alcance, yo comparto el tema de la educación técnica, de que efectivamente también ha sido un tema que quizás se ha dejado medio de lado, pero que es tremendamente importante. De hecho, como los parientes pobres, eso lo decía siempre. De tanto hecho, en la secundaria como también en la parte superior. De hecho, vuelvo a citar al OSD, no es que me guste el OSD, pero es porque si ellos plantean este tipo de cosas, no es Fidel Castro, ¿cierto? No es Hugo Chávez, es la OSD, todos sabemos cómo funciona. Y ellos proponen, por ejemplo, de que en un país, si el país quiere desarrollarse y decir que somos un país, los jaguares de Sudamérica, creo que la proporción es por cada un profesional 3 técnicos o 4. Y en Chile es al revés. Hay 4 por 3 profesionales y cuando hay solamente un técnico. Entonces eso debiera empezar a revertirse. Yo creo que aquí también hay un fenómeno más bien sociológico, por llamarlo de alguna manera. En nuestra sociedad se ha instalado que la meta, y a nivel familiar y todo lo universitario, es ser universitario. Por lo tanto, si el hijo toma como opción llegar a una carrera técnica, la verdad de las cosas es que se siente como un fracaso, es mal visto. ¿Sí? Por lo tanto, hoy día nos hemos llenado de profesionales que en definitiva, sobre todo en las áreas más bien de las ciencias duras, de la ingeniería, están estos profesionales haciendo el rol del técnico, porque efectivamente no tenemos técnicos en nuestro sistema educativo que puedan suplir aquellas necesidades. Y muchas veces el profesional no tiene los conocimientos que se necesitan. Claro. Así. Pero fíjate, cuando vamos a difundir estos temas a los liceos técnicos profesionales, nosotros conversamos con los jóvenes y nuestra intención es que ellos saquen su título de técnicos en educación en nivel medio y posteriormente sigan a técnicos en educación superior. Claro. Que haya una y después que haya una continuidad. Lo conversamos en un programa respecto y a la la educación ventaja, técnica, y no existe esa continuidad. Sí, pues, y la ventaja que significa para ellos tener ya una especialidad. Claro. Y después seguir con esa especialidad un nivel más arriba. Es que hay que empezar a mejorar en ese sentido también las remuneraciones de los mismos técnicos, porque como dice Don Ítalo, hoy en día, seamos sinceros, es mal visto ser técnico, o sea, la familia, la sociedad al tiro, no, pero ¿por qué no estudiar una carrera universitaria? Incluso lo mismo pasa, volviendo al caso de la pedagogía, pasa también con la pedagogía. Hoy en día se cuestiona mucho, ¿cierto?, la docencia, la calidad de los profesores, e incluso algunos, no comparto para nada cuando dicen que la educación está mala porque los profesores son malos. Ahí tenemos otro tema. Ya hoy en día ser profesor también es mal visto. No, pero estudia ingeniería mejor, estudia arquitectura,
estudia Derecho, son las carreras, ¿cierto?, que tienen buenos ingresos, y la pedagogía hoy en día también está mal vista. Claro. Entonces yo creo que hay que mejorar. La beca la vocación de profesor, claro, justamente que apunta a esa línea, a un poco dignificar la labor docente y el querer ser profesional, porque claro, muchos dicen, pero tú eres profe nomás, yo soy médico, yo soy abogado, pero se le olvida que a ellos los forman profesores. Claro. Entonces yo creo que de ahí también parte todo un poco el tema. Perdón, el tema de acortar las carreras, ¿cómo lo ven ustedes desde la visión del estudiante? Claro, ahí ese es un punto que se nos fue a comentar. Bueno, al menos nosotros sabemos de esta propuesta de acortamiento de carrera. De hecho, a los rectores, el ministro le está solicitando como estudios de acortamiento de carrera. Es un tema que recién nosotros estamos discutiendo, que estamos analizando y que tenemos nuestros reparos. No sabemos cuál es el objetivo finalmente. O sea, efectivamente se apunta a que los estudiantes tengan menos años para que no se endeuden tanto, pero también hay algunos que plantean de que quizás se están acortando para que salgan más profesionales el día de mañana a producir o al mercado. Entonces hay que tener cuidado y en eso nosotros estamos recién, como te digo, entrando a discutir este tema para ver cuál es el objetivo finalmente, ¿ya? Y ver también por ahí en este proceso de acortamiento de carrera cómo van a quedar las mallas, cómo se van a estructurar. Sabemos efectivamente de que hay carreras que se pueden hacer en menos años, pero quizás hay algunas que quizás no se van a cortar tanto. Entonces ahí yo creo que es un tema delicado y que requiere un mayor análisis un poco más profundo que no lo hemos dado aún como estudiantes. ¿Algo de decir usted? Sí, iba a seguir en relación a las carreras técnicas, ¿cierto? Con respecto a las carreras técnicas, hay un aspecto súper importante que en un estudio que hizo el Ministerio, habían técnicos, por ejemplo, los técnicos que trabajan en la minería, ganan mucho dinero. Ganan más que un profesional. Claro, sí. Los técnicos que trabajan en el área de la computación, ¿cierto? Ganan mucho dinero ellos también. Y lo otro es que el Ministerio de Educación también, esa es otra parte, del otorgamiento o del programa de becas y para estudios posgrado. Y dentro de esas becas, que se llama Becas Chile, se llama el programa, están las becas para técnicos para irse a perfeccionar al extranjero. Y están destinados especialmente para ellos, egresados de carreras técnicas. Entonces, es también una vía que los jóvenes y las jóvenes también lo pueden pensar porque es una alternativa y muy buena. Todo va a depender después de cómo se vaya desarrollando profesionalmente. Quizás no tiene directamente que ver con el tema de financiamiento, pero aprovechando que está usted acá, le voy a preguntar, ¿qué pasa respecto de la visión de los estudiantes? Y también, me puede decir, con este proyecto que existe de la creación de una superintendencia para la educación superior. Ya está creada y ya está casi en funcionamiento la superintendencia escolar. De hecho, estuvo aquí con nosotros en este programa el superintendente. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Cuál es la visión que tienen de este proyecto de crear una superintendencia para la educación superior? ¿Le cedo? Ok. Después. Bueno, yo, primero la palabra no me gusta el concepto, porque mercantiliza más aún lo que nosotros queremos dejar de mercantilizar. Como mecanismo supervisor, contralor, yo creo que no es malo. No es malo. Hasta que no existe. Correcto. No existe. En la medida que no existe. Claro. Porque yo creo que hay necesidades de supervisión hoy día que no está siendo satisfecha. Definitivamente. El tema, cómo controlamos el tema del lucro, cómo controlamos el tema de la reinversión. ¿Y de la calidad? Calidad, correcto. Y apuntando hacia el tema de calidad. Hoy día el concepto de acreditación también está bastante cuestionado. Sí. La CNA hoy día, ¿no es cierto?, también está en un rol bastante criticado por la sociedad. Claro. Por lo tanto, que parecía un eslogan muy bonito. Correcto, estamos acreditados, hoy día parece como que... Claro, no es tan así en realidad. Dicho, sí. Ahora, yo siento que se hace necesario contar con mecanismos contralores que puedan velar por la calidad, por el tema del lucro, por el tema de la reinversión, que no es un tema menor dentro del sistema educativo chileno. Pero el concepto... en su forma original seríamos Contraloría de Educación, me suena como Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Banco. No me gusta como concepto. A nosotros tampoco, de hecho, estamos solicitando que se frene esta iniciativa porque no nos parece que sea el método. Inclusive comparto también en el nombre, de hecho ya nos produce o nos genera un poco de ronchas, por así decirlo. No nos gusta. Y el otro tema, bueno, también paralelo a la superintendencia está esta acreditación 2.0 que se le llama, que lo mencionó un poco a la ligera el don Ítalo, el tema de la acreditación,
que hoy en día, como tú lo decías, antes estar acreditado era como el gran eslogan, ¿no es cierto? Panacea, o sea, el atractivo, el ahora ya todos sabemos que estar acreditado fue me atrevería a decir, el que pagó más está acreditado. ¿Ya? Y los conflictos de intereses que han habido durante los últimos años, sobre todo por ejemplo, la Universidad del Mar, en los primeros meses del año. Ha sido un caso emblemático. Sí, claro, yo creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso y que ya efectivamente se dieron cuenta todos de que lo que nosotros veníamos diciendo, de que la CNA tenía conflicto de intereses, que muchas veces estos pares evaluadores eran ex miembros de los directorios de las universidades que acreditaban. Al final era un negocio y misteriosamente también es sabido de universidades que aparecían no acreditadas, después a los 6 meses aparecían por 2 años. Entonces era bastante engorroso el tema y bastante misterioso, como yo te decía. Ahora, esto de la acreditación es súper importante porque las becas y los créditos van solo a las instituciones acreditadas. Así es. Así que vale como un círculo. Antes de cerrar, quiero preguntarles, tú lo mencionabas ahí, no muy de acuerdo con este ajuste tributario, reforma tributaria para algunos, donde se han aumentado los recursos en general o se van a aumentar los recursos en general para la educación. 12.800 millones de dólares va a ser el presupuesto del Ministerio de Educación. Nunca antes había sido tan amplio. Me imagino que también aumentan en ese sentido las becas, ¿verdad? Becas y créditos. La población estudiantil, ojalá todas puedan acceder a un nivel de enseñanza superior. Okay. ¿Cierto? Ahora, pero yo quería hablar solo un poquito sobre la superintendencia. Dígame. No me importa el nombre, o sea, lo importante es que exista algo que regule el proceso de lucro, como se han mencionado aquí. Aparte de orientar a las familias allá en el Ministerio de Educación o la Secretaría Ministerial de Educación, yo trabajo en la Oficina de Resguardo de Derecho. Me llega de todo, ¿ya? Y entre ellos recibo muchos reclamos de padres, madres y alumnos de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, especialmente de la educación superior privada. Nadie lo regula. Entonces, al final, yo creo que tiene que haber un ente. ¿Cómo se llame? No sé, ¿cierto? Lo importante es que exista. Eso quería decir. Importante. Sí. Respecto del financiamiento que se espera para el próximo año, algo los escuché ahí debatir fuera de cámara que tiene que ver con... Van a haber más aportes, pero para las universidades que investiguen. Claro. Y ahí otra vez parece que hay un talón de Aquiles medio complicado, ¿no? Sí, porque es que efectivamente ya se ha sabido, de hecho la respuesta que nos entregó el ministro la semana pasada habla de que, si no me equivoco, son 13.000, 14.000 millones más para 14.000 millones a la educación superior, enfocadas en las universidades del CRUCH. Ya van a haber más recursos. Ahora, claro, vienen más recursos, nosotros nos hacemos preguntas, ¿para qué? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Con qué criterios? Si finalmente el tema de la gratuidad, para hacer un poco el tema de la gratuidad, nosotros decimos, claro, toda la gente dice, los que lo quieren los cabros más plata nomás. Nosotros decimos, actualmente, como está nuestra educación, si nos diera la gratuidad, tampoco sería lo mejor, o tampoco buscamos eso nosotros, solamente más recursos. Tiene que mejorarse en un montón de aspectos, mallas curriculares, formación docente y muchas otras cosas. Ahora también pasa lo mismo con estos aportes que ha anunciado el ministro, de que van a haber más, pero hasta donde tenemos entendido vendrían con un pequeño letra chica, ¿no es cierto?, que sería una universidad que investiga más recursos. Y de hecho sabemos también de que estarían clasificándose en 3 niveles la universidad. Primer nivel, no tengo los nombres técnicos, pero es más o menos la universidad con buena docencia y que tenga buenos porcentajes o buen ranking de investigación. Segundo nivel, universidad con docencia que tenga cierto nivel de investigación, y el último, solamente universidad docente. Sí. Es decir, los mayores recursos van a ir a las universidades que investigan más. ¿A quiénes? Nos preguntaremos. Nuevamente la Chile, nuevamente la USACH, nuevamente la Católica, que ojo, son las que tienen los estudiantes de los quintiles más acomodados. Entonces nuevamente se genera esta contradicción. En ese ranking está la Chile, la Católica, la Santa María, la de Concepción, la Austral. Correcto. Entonces nuevamente la pregunta, las universidades más chicas, las regionales sobre todo, que son las más precarizadas, como la nuestra, hemos mejorado últimamente, si en los últimos años y tienen centros de investigación importantes. Estamos mejorando la cifra de investigación, pero aún así con esta clasificación de 3 creo que quedamos en el segundo nivel. Ahora yo me pregunto, las universidades más pequeñas que están en el grupo número 3, ¿investigan porque no quieren? O sea, perdón, ¿no investigan porque no quieren?
o porque no tienen porque no tienen profesores. Efectivamente, esas universidades no investigan porque no tienen recursos para investigar, porque no tienen recursos para contratar a más profesores, a profesores con doctorado, con buenos grados, para poder hacer investigación. Entonces, los castigamos porque no le damos recursos, porque no investiga, pero justamente le faltan recursos. Yo creo que debiera ser al revés. La universidad que no investiga, le doy más aporte para que investigue. Pero ahora viene al revés. Si no lo hace, okay. Claro, mermemos los recursos y de aquí a 4 años más no ha mejorado sus índices. No hemos visto, claro, un cambio. Pero nuevamente... Darle la oportunidad, es esto. Nuevamente se genera esta contradicción de que las que van a tener los mejores índices van a ser las que menos necesitan los recursos. Esto que se va a mantener el círculo... Claro. Y ahí se da otro fenómeno que también es importante, cuando nosotros hablamos de acreditación. Normalmente la acreditación mide una serie de dimensiones dentro de las universidades, metros cuadrados por alumno, cantidad de libros por estudiante, etcétera, etcétera. Y todas las universidades son medidas con la misma vara, ¿cierto? Las universidades grandes, tradicionales, la Chile, la Católica, ellos tienen resuelto problemas que nosotros como universidades regionales estamos resolviendo hoy día. Hoy día nosotros estamos resolviendo problemas de infraestructura, ya como en gimnasios, como bibliotecas. Por lo tanto, obviamente, cuando nosotros entramos a estos procesos de acreditación, no podemos ser medidos con la misma vara de universidades tradicionales que tienen resueltos sus problemas hace 40 años atrás. Que es un poco lo mismo que menciona Braulio respecto al tema de la investigación. Es decir, en el fondo es un círculo del cual no veo cómo... Cuesta mucho salir. Correcto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo sé que podríamos hablar muchísimo, hacer no solo un capítulo, sino que muchos de educación superior y de educación en general, pero quisimos invitarlos porque era uno de los temas que teníamos que tocar, era uno de los temas más sensibles probablemente del financiamiento de la educación superior por la visibilidad que ha tenido. Por eso, señora María Inés, le quiero agradecer como coordinadora de ayudas estudiantiles de la Seremía. Sí, por supuesto. Sí. Estamos para las familias, estamos en el proceso de postulación para el año académico 2013. En este momento, hasta hasta el 17 de octubre, postulan a becas y créditos alumnos que ya están dentro del sistema de educación superior. Alumnos antiguos. Alumnos antiguos. Dice la página del Ministerio, la www.becas y créditos, hay un link, ¿verdad?, donde los jóvenes pueden postular. Yo les pido que no dejen el trámite para última hora, ¿ya? Porque se colapsa la página, qué sé yo, entonces empiezan los reclamos y se colapsa también. Exactamente, no, todo se hace vía página web. Y lo otro que ahora en noviembre empieza todo el proceso para los alumnos nuevos. Así que también le pedimos a los jóvenes, le pedimos a su familia que se preocupen y que no dejen el trámite también para última hora, porque es más o menos un mes de postulación. Okay. Y agradecerte por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. Don Ítalo Borlando, director de Desarrollo Estudiantil de la ULA Puerto Montt, muchas gracias igual por haber estado. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue súper interesante la conversación. Sentí que el tiempo se hizo súper poco. Pero gracias por la invitación. Siempre que hablamos de educación se nos hace poco el tiempo. Necesitamos espacios para discutir temas relevantes como esto. Para eso creamos espacios educativos. Braulio, muchísimas gracias. Yo sé que quedan un montón de temas que no se pueden tocar. No es que no queramos, no alcanzamos, sinceramente. No, sí, se entiende, pero me asumo las palabras, también agradecer el espacio. Y dos cositas, ya primero hacer un llamado para este jueves, una nueva movilización estudiantil por las demandas ya mencionadas, este jueves 11 a nivel nacional, así es que sumarse en sus respectivos espacios. Nosotros no somos acá la gente en Puerto Montt, así que un llamado a los estudiantes y a la gente en general a sumarse. Y lo otro de que, bueno, a decirle a la gente que con la ayuda de todos la educación gratuita es posible. Así que solamente eso. Ya pues, y nosotros les agradecemos a ustedes por habernos acompañado otra jornada más, otro capítulo más aquí en Espacio Educativo. Seguiremos la próxima semana conversando de otros temas tan interesantes como este, por cierto. Muchísimas gracias y nos veremos hasta el próximo miércoles. Chau.